buenos días. Hoy les daremos los conceptos de exactitud, precisión, sensibilidad y resolución. Mi equipo está conformado por Pablo, Alexis, Jeremy, Khalid y su servidora. Medir es asignar un número o valor a una magnitud o cantidad particular para cuantificarla. En otras palabras, es el proceso de comparar una cantidad con una unidad estándar para determinar cuántas veces esa unidad está contenida en la cantidad dada. La medición es fundamental en la ciencia, la ingeniería, la industria y muchas otras disciplinas, ya que proporciona una forma objetiva y cuantitativa de entender y comunicar la información sobre el mundo que nos rodea. La exactitud es la medida de cuán cerca está un valor o un resultado de ser correcto o preciso. En el contexto de la información o datos, la exactitud se refiere a la veracidad y confiabilidad de la información presentada. Es esencial para garantizar la validez de los resultados y la toma de decisiones correctas. La exactitud se puede lograr a través de métodos de recolección de datos precisos y validación y verificación de fuentes confiables, y el uso adecuado de técnicas de análisis y evaluación. Es fundamental en campos como la ciencia, la investigación, la ingeniería y cualquier área que requiera información confiable y precisa. La precisión, por otra parte, se mide cuando se aproximan los resultados entre sí. Como podemos ver aquí en la diana, los puntos están distribuidos por distintas partes, pero se aproximan en un mismo punto. Por otra parte, también les hablaremos acerca sobre la sensibilidad. En este caso, la sensibilidad es una relación de una señal de salida o de respuesta acerca de una medición de un instrumento o de algo respecto al cambio de una variable. En este caso podemos medir este plumón con un flexómetro y en este caso mediría 14 centímetros aproximadamente, pero también lo podríamos medir con esta regla que se encuentra en pulgadas, y en este caso el plumón mediría aproximadamente 5.5 o casi 6 pulgadas. En este caso, la salida o la respuesta de cada medición es diferente, pero en el flexómetro es más exacta que en la regla que está en pulgadas. Así como lo habíamos dicho, la sensibilidad es una de las características más sobre los aparatos de medición. La sensibilidad, entre más pequeño sea la medición, más sensible es el aparato. Como por ejemplo, podríamos tomar un metro. El metro tiene la capacidad de hacer medidas por metro y por centímetro. En comparación, una regla podría realizar medidas por centímetros, pero también la regla contiene milímetros, que serían de sensibilidades más pequeñas o más precisas. Que en cambio el metro, lo más pequeño sería un centímetro, que sería 10 veces un milímetro. La sensibilidad también podría ser la capacidad de un instrumento de medir o apreciar cambios en la magnitud que se mide. Entre más sensibles sean los instrumentos, serán más capaces de detectar los cambios. La resolución es el cambio más pequeño el cual recibe un instrumento, como en este ejemplo tenemos esta regla metálica que está medida en pulgadas y tenemos este vernier que también puede medir pulgadas. Como podemos observar, este vernier, al estar graduado de una forma más pequeña, podemos tener medidas más precisas y exactas. Otro ejemplo de resolución sería una balanza. La resolución se refiere a la mínima diferencia de peso que la balanza puede detectar y mostrar en su pantalla. Si una balanza tiene una resolución de 0,01 gramos, significa que puede medir diferencias de peso de 0,01 gramos en el objeto. Cuando sea mayor resolución, más precisa será la medición, ya que podrá presentar con mayor detalle los cambios en la magnitud que se está midiendo. Es importante tener en cuenta que a la hora de realizar mediciones puede afectar la precisión de los resultados. Si la resolución de un instrumento de medición no es suficiente para la aplicación específica, los errores de medición pueden ser mayores a los deseados. Por lo tanto, elegir el instrumento adecuado con la resolución adecuada es fundamental para obtener mediciones más precisas.